Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La nueva polémica de Carrasquilla. El exministro de Hacienda fue designado como nuevo codirector del Banco de la República. La decisión del gobierno desató una nueva controversia política y dudas sobre la presunta pérdida de independencia del emisor. Analizaremos este tema con el economista Salomón Calmanovic. Emisor le vende reservas internacionales al gobierno. El Banco de la República decidió venderle al gobierno más de 2.700 millones de dólares de sus reservas. Esto producto de los derechos especiales de giro que recientemente recibió Colombia por cuenta del Fondo Monetario Internacional. Analizaremos esta operación con el experto Felipe Campos. La historia de Monómeros, esta compañía dedicada a la industria petroquímica y de fertilizantes, es noticia porque Nicolás Maduro amenaza con llevársela para su país, de donde es originaria. Juan Fernández nos cuenta todos los detalles. Comenzamos esta emisión hablando de una decisión muy polémica que acaba de tomar el gobierno nacional, que si bien para muchos analistas fue acertada, para otros refleja riesgos y muchas preocupaciones. Se trata de la designación del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como nuevo codirector del Banco de la República. Para analizar este tema, quiero saludar al doctor Salomón Calmanovic, un connotado economista, quien además, recuerde usted, fue codirector también del Banco de la República. Doctor Calmanovic, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Era previsible, doctor Calmanovic, que si eventualmente se presentaba un nuevo hueco en la Junta Directiva del Banco de la República, el gobierno buscaría meter a este organismo al exministro Alberto Carrasquilla, pues teniendo en cuenta que inclusive él aspiró el año pasado a la gerencia del emisor? Pues me parece un paso en falso, sobre todo porque los propios estatutos del banco prohíben que un alto funcionario del gobierno sea miembro de la Junta, a menos que hayan pasado 2 años de su permanencia en el cargo. Y más aún el del ministro de Hacienda, que tiene pues una alianza, digámosle, muy firme con el gobierno y que por lo tanto hace que digamos, su gestión dentro del banco sea muy sesgada a favor del gobierno. Entonces, pues, digamos, me parece un mal precedente, nunca lo había experimentado. Entonces, me parece que no fue una buena decisión y va a ser muy mal vista por los mercados internacionales, me parece a mí. ¿Por qué podría ser mal vista? Si otros dicen que el exministro Carrasquilla pues tiene los pergaminos, tiene la experiencia técnica, etcétera, independientemente de sus calidades, ¿por qué los mercados podrían ver con malos ojos este nombramiento? Porque está rompiendo la regla que permite o garantiza la independencia del emisor frente al gobierno. O sea, un muy alto funcionario del gobierno que renunció hace 3 meses y aterriza en la Junta del Banco de la República. De todas maneras, pues es extraño que un tipo que ha sido ministro y ha sido pues el presidente de la Junta Directiva del banco entre como simple codirector. Es como bajarse de estatus. Entonces también me parece en ese sentido que no debiera haber aceptado. Pero doctor Calmanovic, ya con este movimiento, por X o Y motivos, al presidente Duque, y tal vez esto nunca había ocurrido, no sé si usted me ayuda de pronto a hacer memoria, que un presidente de turno terminara nombrando a los 5 codirectores del Banco de la República. ¿No se rompe con esto un poco el espíritu de la Constitución de tener instituciones independientes, sobre todo esa independencia con la que debe gozar el Banco de la República? Sí, la fórmula era de que ningún gobierno podía poner más de 2 miembros de la Junta Directiva. Y este ha puesto 5 y bueno, ya tiene, pues afortunadamente uno se le zafó, que fue Roberto Steiner. Roberto Steiner, digamos, asumió una posición muy digna y que recién nombrado y él no obedeció
lo que quería hacer Carrasquilla, que era autonombrarse como gerente del banco, y por esa razón le falló la maniobra. Ahora entra por la puerta de atrás como codirector. Pero entonces lo que usted dice me llama la atención, doctor Kalmanovitz. Un gobierno, independientemente de que elija uno, dos, tres, cinco, como está ocurriendo en este momento, cinco codirectores, ¿es tan así? ¿Le puede hablar al oído a todos esos integrantes de la Junta? ¿O cuando ellos llegan y se sientan allá, sí empiezan a pensar técnicamente en el país? Pues se espera que suceda eso, que el nombramiento, como ya no los puede despedir, entonces la persona se vuelve independiente del gobierno. Esperamos que eso vuelva a suceder aún con Carrasquilla, pero no es seguro porque, digamos, hay demasiados vínculos de interés entre el gobierno y sobre todo Carrasquilla que me parecen complicados y que no van a garantizar de que él como codirector tome decisiones que sean a nombre de la institución que ahora representa, sino las del gobierno que lo nombró. Doctor Kalmanovitz, si, como usted lo explica, el exministro Carrasquilla en algún momento estuvo interesado no en ser codirector, sino ser gerente, la máxima cabeza del Banco de la República, si él sigue con esa intención eventualmente en la cabeza, con todos esos integrantes de la Junta Directiva, mayoritariamente nombrados por el gobierno, ahora tiene una posibilidad más grande y real en la próxima decisión, en la próxima elección de la gerencia, de él ser el nuevo gerente? Pues no lo creo porque este gobierno se acaba en agosto y ya le tocaría con un nuevo gobierno que tendría distintos intereses que el actual. Entonces pues no estoy seguro de que eso le funcione. Y bueno, necesitaría pues, un voto mayoritario de la Junta, incluyendo el del ministro de Hacienda, para poder ser gerente. Entonces, pues no la veo tan fácil y no sé si sea esa su intención al aceptar este puesto de codirector, que de alguna manera refleja pues de que se bajó de estatus. O sea, debía estar muy desesperado sin puesto como para haberlo aceptado. ¿Usted cree que se puede hacer algo, puede existir algún mecanismo para que cosas como estas no vuelvan a ocurrir? Es decir, que un presidente de turno termine eligiendo por X o Y razones a los 5 codirectores, a todos los codirectores del Banco de la República. Bueno, aquí fue accidental porque varios renunciaron pues por diversas razones, pues Carolina Soto porque el esposo fue nombrado, pues es candidato a la presidencia de la República. Pero los otros renunciaron por diferentes razones que pues quizás no estaban contentos con esa posición dentro del gobierno de Duque y renunciaron. Entonces a él le correspondió llenar las vacantes que le dan una ventaja muy grande y ponen en riesgo pues la independencia del Banco Central. ¿Por qué el Banco Central tiene que ser completamente independiente del gobierno nacional de turno? No tiene que ser completamente independiente. En otros países ni siquiera el ministro puede ser parte de la junta directiva del Banco Central. Aquí tenemos un sistema mixto en el cual el gobierno tiene la presidencia de la junta en manos del ministro de Hacienda, o sea que no es independiente en ese sentido, o no tiene el grado de independencia que tiene pues la Reserva Federal de los Estados Unidos, por ejemplo, donde es un sistema donde el gobierno central no interviene casi que para nada en el nombramiento de los directores o los que hacen la junta directiva de la institución. Acá sí. Una última pregunta, doctor Kalmanovitz. Si el doctor Carrasquilla quisiera enviar un mensaje de independencia, como decir, yo aquí tengo es otra camiseta puesta, yo no tengo puesta la camiseta del gobierno, ¿qué debería hacer? ¿Un pronunciamiento, alguna actuación dentro de las deliberaciones técnicas del Banco de la República? Pues mire, yo creo que ese nombramiento es ilegal porque
el presidente no puede nombrar a un exfuncionario suyo que lleva 3 meses cesante. O sea, debe esperarse 2 años. Se hace nombramiento ilegal de todas maneras. Y yo creo que pues cualquiera puede demandar el nombramiento y bueno, al cabo de 1 año que ya se le acabó el periodo, pues lo declaran insubsistente. Pero lo que nos dice usted es muy interesante. Es decir, del Banco de la República sí pueden llegar al gobierno, pero del gobierno nacional, después de estar en un ministerio, no pueden llegar a la junta directiva del Banco de la República, por lo menos sin pasar 2 años. Exactamente. Exactamente, bueno, miraremos entonces a ver si hay algún tipo de demanda, denuncia en contra de este nombramiento. Doctor Kalmanovitz, muchas gracias por ayudarnos a entender esto que ocurrió en la jornada de hoy. La verdad, un anuncio sorpresivo desde el Gobierno Nacional. Que tenga una feliz noche. Bueno, feliz noche usted también. Después de despedir al doctor Kalmanovitz, hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, espere, las exportaciones colombianas siguen repuntando, según reveló esta mañana el DANE. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Como les habíamos anticipado en Signo Pesos, la Junta Directiva del Banco de la República sometió a análisis el destino que tendrían los 2.790 millones de dólares recibidos hace unos días desde el Fondo Monetario Internacional. Estos recursos que ingresaron al país como reservas, el equivalente a esos recursos, cogió el Banco de la República y se los vendió al Gobierno Nacional en dólares. Así explicó este movimiento el gerente del Banco de la República. Antes de la asignación de DEC, el país contaba con liquidez internacional suficiente, representada por un nivel adecuado de reservas internacionales, 58.900 millones de dólares, y la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional por 12.200 millones de dólares aproximadamente. En estas circunstancias, y en línea con el objetivo de la asignación de DEC por parte del Fondo Monetario Internacional, la Junta Directiva del Banco de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público consideraron conveniente reforzar la liquidez del Gobierno Nacional en un periodo en el cual el país continúa enfrentando retos importantes por cuenta de la pandemia y sus consecuencias. Para ello, el banco vendió reservas al Gobierno Nacional por un monto en dólares equivalente a la asignación de DEC y recibió como pago títulos de tesorería TES clase B del portafolio administrado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Con esta operación, el gobierno obtuvo liquidez inmediata en dólares y mejoró el perfil de su deuda interna, ya que parte de los títulos entregados al banco provienen de canjes internos previamente realizados por el Gobierno Nacional, cuyo vencimiento inicial era el año 2022 y fueron sustituidos por vencimientos de largo plazo. La operación anunciada hoy le ayudará al gobierno a sortear muchas de sus necesidades fiscales. Por eso le quiero dar la bienvenida al economista Felipe Campos, director de Investigaciones Económicas de Alianza Valores. Doctor Campos, buenas noches, ¿cómo ha estado? Bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches, gracias por la invitación. Doctor Campos, para meter un poco en contexto a nuestros televidentes, hasta la semana pasada nos acostamos pensando en que el Fondo Monetario Internacional le había mandado una plata a Colombia, 2.800 millones de dólares. Y que en ese momento, hasta el viernes pasado, hasta el fin de semana, el Banco de la República y el gobierno estaban decidiendo qué hacer con esos 2.800 millones de dólares más o menos. Estaban decidiendo si los cogía el Banco de la República para aumentar reservas internacionales o si los cogía el gobierno nacional para temas presupuestales, para seguir atendiendo la pandemia, por ejemplo. Pero lo que se dio hoy fue una operación como distinta, no sé si estaba dentro de sus planes o esto lo tenía contemplado el mercado, y es que no fue una transferencia así como así, sino que el Banco de la República le hace una venta de dólares al gobierno nacional, el gobierno los compra y por supuesto tiene que dar algo en cambio. ¿Eso lo esperaban ustedes? Pues en realidad fue, desde mi punto de vista, como la mejor solución, la forma en que queda más transparente este movimiento, y creo que el mensaje del Banco de la República es de bastante responsabilidad. O sea, para organizar el rompecabezas, básicamente hay una plata que normalmente, que es muy particular este giro del Fondo Monetario Internacional. La última vez que se hizo fue en el 2009 y antes de eso por ahí en los 80s y en los 70s. Es una plata muy rara. Es una plata que generalmente está destinada a reservas internacionales, o sea, es para el Banco de la República, para que le dé tranquilidad
a los inversionistas internacionales de que hay un monto en dólares si se llega a necesitar, si llega a haber faltante, pero el Fondo Monetario aclaró este año que le gustaría, o que el propósito inicial era que llegara a los bolsillos de los gobiernos, en particular para comprar vacunas o cualquier otra cosa que se necesitara para el tema de la pandemia. Entonces, la gran duda que tenía los bancos, y la tienen en todos lados, es cómo transferir esa plata al gobierno y que de todas formas se mantenga un mensaje como de que hay una barrera, ¿no? Principalmente entre la plata que es la del Banco de la República y la plata que es la del gobierno, y sobre todo que esa plata no fuera a significar, digamos, algunos gastos excesivos o se fuera a utilizar en cosas que de repente fueran compromisos de largo plazo que igual después no se va a tener esa plata, como que el gobierno diga, no, ahora vamos a gastar esta plata y nos vamos a comprometer estos años siguientes, no, esta plata es de una sola vez. Entonces, la forma en que lo hizo el gobierno, el banco y el gobierno, fue vendiéndole dólares, intercambiándolos por deuda que ya existía. Esa es una forma bien importante que decirlo. No solamente no le regaló la plata, que era una forma bien rara, y se abría una puerta rarísima, Víctor, porque abrir una puerta en la que el gobierno puede meter la mano en las reservas e inmediatamente usarlas es muy particular, y eso se evitó a toda costa. O sea que primero eso ya es una ganancia importante, pero lo segundo es que ni siquiera el gobierno dijo voy a usarlo para nueva deuda. O sea, usted Banco de la República, le voy a comprar esos dólares con unos bonos nuevos que tengo acá porque voy a aumentar mi endeudamiento. El banco y el gobierno dijeron, no, tampoco vamos a hacer eso. Le voy a comprar los dólares solo con deuda que ya existía, que yo ya tenía. Entonces no voy a entrar en mayor endeudamiento, solo quiero que usted, Banco de la República, me solucione temas de liquidez, me dé plata, se vuelva un comprador de bonos importante para este año, porque me va a comprar, no sé, 10 billones de pesos este año, pero de la deuda que yo ya tenía programada. Entonces, en general, el mensaje es que queda una barrera bien importante entre Banco de la República y gobierno, y que ni siquiera se dio un paso a tomar más deuda, sino que se está usando la deuda que ya se tenía destinada, sino que como que se adquirió un nuevo comprador de deuda importante para este año, que sería el Banco de la República. Doctor Campos, entonces está fluyendo una plata, independientemente del origen, llega al Fondo Monetario Internacional, pero está fluyendo una plata del Banco de la República al gobierno nacional. ¿Esto no era lo que estaba proponiendo en su momento y que ha sido tema de gran controversia el candidato presidencial Gustavo Petro, que el Banco de la República le dé plata al gobierno nacional? ¿O hay alguna diferencia entre lo que ocurrió hoy y lo que estaba planteando o que ha venido planteando este candidato? Sí, yo creo que lo primero es que ya es deuda que existía. Entonces, eso es como la primera separación. Ya esa deuda había sido emitida por el gobierno, ya la habían comprado, digamos, algunos agentes, el gobierno lo recuperó. Entonces, no es una deuda nueva. No es que estemos diciendo, hey, vamos a hacer que el Banco de la República comience a comprar deuda indefinidamente y simplemente pues la saque de una máquina que imprime. No, es parte del plan del gobierno que ya existía y es deuda que ya, si no la compra el Banco de la República, la compra alguien más. ¿Cuál es la ventaja de que la compre el Banco de la República en este caso? Es que le da una liquidez inmediata, es que no hay que vender, digamos, no hay que devolver esa plata, esos bonos al gobierno y de pronto presionar la tasa de interés. Entonces, lo principal es eso, es que es parte del endeudamiento, de un plan que ya había dado a conocer al gobierno de endeudamiento, y se maneja dentro de las normas. Si hubiera sido nueva deuda, uno podría comenzar a pensar en esas modalidades nuevas que han propuesto, en este caso el candidato Petro, en que simplemente no, el Banco de la República comience a comprar deuda nueva y haya más plata para gastar. ¿Cuál es el problema de la deuda nueva? Pues que ¿quién garantiza que vamos a tener esa plata para de aquí en adelante? Si no la podemos garantizar, entonces vamos a necesitar un Banco de la República que siempre esté comprando. Entonces aquí no hay deuda nueva, eso es lo más importante, es parte del plan de endeudamiento que ya tenía el gobierno, sí, y simplemente están comprándole al Banco de la República directamente. ¿Qué gana el Banco de la República vendiendo unos dólares y recibiendo a cambio deuda, unos títulos TES como llama el gobierno nacional? ¿Eso para qué le sirve al Banco de la República? Digamos que particularmente va a tener una rentabilidad mayor de sus inversiones, y ellos calculan que, bueno, para este año, como son solo 3 meses, no es mucho, pero para el próximo año puede haber una rentabilidad importante que se acerque, no sé, al billón de pesos, que es una plata importante. Además, este año el Banco de la República no va a dar utilidades o va a dar muy poco. Entonces, le ayuda a tener una tasa de interés más alta. Pero claro, el propósito de las inversiones del Banco de la República es más que estén en dólares, que esté como parte de las reservas internacionales. Pero, digamos, en el intercambio, el Banco de la República, que recibió una plata del Fondo Monetario Internacional, que la idea era para ayudar a la economía colombiana, y por eso es que llega el gobierno, el banco gana en parte
parte porque mejora sus tasas de interés, su retorno por un plazo grande, porque los bonos que recibe el Banco de la República son bonos que pueden vencer en el 2030, en el 2032, entonces va a aumentar la tasa de interés de retorno de las inversiones del Banco de la República, de los activos que tiene el Banco de la República. Según lo que le entiendo, el Banco de la República va a recibir intereses por ese título que le está entregando el gobierno anualmente de aquí en adelante. Doctor Campos, ¿y en qué beneficia al gobierno nacional recibir 2.790 millones de dólares, así haya que tenido que dar a cambio unos títulos de deuda? Digamos que el punto principal es que esa plata ya de alguna forma la iba a recibir el gobierno porque ya era deuda emitida. Pero lo que digo es, consigue un gran comprador, un comprador como el Banco de la República que puede absorber 10 billones, no tiene que estar buscando en el mercado quién se las compra, que eso puede aumentar la tasa de interés y le brinda liquidez inmediata al gobierno que tenía ya esos bonos. Lo que hizo el gobierno es recoger sus propios bonos, los estaba comprando, esperando esta transacción, me imagino yo. Entonces ya tiene un comprador directo y no tiene que ir al mercado. Entonces eso le ayuda a que no presione las tasas de interés, le ayuda a que tiene liquidez inmediata y claro, tendrá en algún momento un impacto ya para los operadores del mercado, tendrá un impacto sobre el dólar porque los dólares que el gobierno va a tener que monetizar en algún momento de este año se incrementan, casi que se doblan y ya era bastante la plata que el gobierno ya tenía que traer por el negocio de ISA con Ecopetrol. ¿Y cuál podría ser el impacto sobre la tasa de cambio? Cuando usted dice tasa de cambio, es el dólar. Exactamente, cuando me refiero a la tasa de cambio digo el dólar, y el gobierno pues finalmente acaba de darnos dos anuncios importantes en temas de dólar. El primero, que la venta que se hizo de ISA a Ecopetrol se hizo en dólares, entonces el gobierno recibe una plata en dólares, que son 4.000 millones, y que están, digamos que programadas para utilizarse este mismo año, las tiene que traer, y ahora tiene esta nueva noticia que tiene esos 3.000 millones de un negocio que hizo en el Banco de la República y también tiene que traerlos eventualmente. Entonces estamos hablando de 7.000 millones solamente de nuevos negocios que tiene 3 o 4 meses para traerlos. Eso puede generar una presión importante del dólar hacia abajo dentro de muchas variables. Esa sería una variable bien importante por lo que resta del año. Y el dólar hoy está como en 3.800. ¿Usted lo ve más abajo a causa de todos estos temas que hemos venido hablando? Hay varias cosas que están ayudando a que el dólar no siga explosivo como estaba en el año. Este es uno de los elementos más importantes. Que el Banco de la República suba tasas es otro elemento que ayuda porque le da atractivo a nuestra moneda, a la tasa de interés de nuestra moneda. La reforma tributaria es otro elemento que si llega a pasar va a presionar el dólar a la baja y va a ayudar. Quedan unos elementos que no dejarían, me imagino yo, que el dólar baje de un 3.700 o 3.650, que son elementos que no se van a resolver rápido, que uno es la incertidumbre electoral que tiene Colombia y eso pues se resuelve hasta el próximo año. Y el otro elemento es esa expectativa que tenemos de los Estados Unidos de que retire liquidez, que también tiene al dólar fuerte en el mundo. Entonces, por eso, si las cosas le salen, incluyendo este par de negocios, me imagino yo que el dólar no va a bajar de 3.700 hasta que no resuelva tema internacional y tema electoral local. No, pues las elecciones se desarrollarán apenas el próximo año en Colombia. Una última pregunta, doctor Campos. ¿El gobierno ya sabe qué hacer con esa plata? De todas formas, recibió 2.790 millones de dólares, mal contados son 10, 11 billones de pesos. Es que es muchísima plata, de todas formas. ¿Ya se sabe qué va a hacer el gobierno con esos recursos o qué debería hacer? Sí, el mensaje principal es que no es plata nueva, sino simplemente que la tiene de pronto más disponible y que tiene un comprador, un financiador que respalda más directamente, pero no es plata nueva. Entonces el gobierno ya tenía dentro de sus balances y dentro de sus, digamos, proyectos gastarla ya sea en los temas de la pandemia o en general ellos tienen un pozo donde ponen todo el dinero. Entonces el mensaje es ya se tenía, digamos, uso. Simplemente es que de pronto se tiene un uso rápido, ya se puede implementar el gasto de ese dinero, pero no es nuevo dinero como dentro de los planes del gobierno, no está recibiendo nueva plata ni se está endeudando adicionalmente. Por eso dicen que no se trata de una nueva emisión ni de deuda del gobierno ni una nueva emisión del Banco de la República. Es decir, ya para cerrar con esto, doctor Campos, en unos años el gobierno tiene que pagar de esa plata al Banco de la República. Exactamente, en unos años, a medida que los bonos que intercambiaron, usted me dio dólares y yo les di unos bonos que ya había emitido, vuelvo a insistir, no nueva deuda, el Banco de la República
eventualmente el gobierno va a tener que pagarle tasa de intereses al Banco de la República y eventualmente devolverle la plata. Entonces esto no es un regalo, no es una impresión, no es una emisión de bonos al cero, a la tasa de interés cero, que es como toda la historia que se está desarrollando en las elecciones colombianas de si se va a dar eso. Es simplemente una emisión de bonos que ya existía y el Banco de la República se los compró con dólares, nada más. Pues al final consigue una liquidez temprana por más de 10 billones de pesos el gobierno nacional. Doctor Campos, gracias por ayudarnos a entender un tema, la verdad, demasiado técnico, pero bueno, ahí está la plata. De esa forma se canaliza la plata que primero llega del Fondo Monetario Internacional y ya está en bolsillos del gobierno para seguir atendiendo las necesidades de la pandemia. Feliz noche. Feliz noche, Víctor, que esté muy bien. Este es el mecanismo técnico que encontraron las autoridades para canalizar esos recursos del Fondo Monetario. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son los bancos más grandes del mundo en este momento. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Positiva para Colombia, 3.252 millones de dólares y corresponde al monto de las exportaciones logradas en julio de este año por nuestro país. Según el DANE, esto significa un importante aumento del 27,4% en las exportaciones. Al sumar todo el primer semestre, las ventas externas llegaron a 21.294 millones de dólares, lo que se traduce en un aumento de 20,1% comparado con el mismo semestre del año pasado. Inclusive ya algunos datos de exportaciones están regresando a niveles prepandemia. Quiero saludar a Juan Fernández, quien llega con información empresarial. Juan, buenas noches. ¿Cuál es su tema para hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Vale la pena ir más allá de ese pronunciamiento de Nicolás Maduro sobre esa recuperación del control de la empresa estatal venezolana Monómeros, que está ubicada aquí en Colombia. En Barranquilla hay una operación paralela en Buenaventura y está bajo el control de ese gobierno interino de Juan Guaidó. Monómeros sería importante porque podría representar una entrada interesante de divisas a Venezuela. Monómeros factura más de 1 billón de pesos al año y deja utilidades, las del año pasado por lo menos, por unos 32.000 millones de pesos. Juan, pero ¿cuál es esa historia de Monómeros y por qué es tan apetecida esta empresa? Mire, Víctor, Monómeros es un proveedor de productos químicos básicos e intermedios a la industria y el sector agropecuario y hoy casi la mitad de la empresa tiene más del 40% del mercado de fertilizantes en Colombia, pero como acaba de darse esa operación, lo interesante es ver de qué manera o cómo opera Monómeros y de dónde salió. La idea de la compañía surge por allá en 1967 en la aprobación en Venezuela de un proyecto destinado a la producción de fertilizantes compuestos. Paralelamente se creó ese mismo año Monómeros de Colombia, una sociedad en la que participaban el Instituto de Fomento Industrial, era el IFI, Ecopetrol y el Instituto Venezolano de Petroquímica. Y en 1968 ingresó como accionista la firma licenciadora del proceso Stami Carbón de Holanda, pero fue hasta 1972 que pudieron tener terminada la planta y empezar a operar. En la década de 1980 abrió una sucursal en Venezuela y la empresa empezó a diversificarse. Desde una operación naviera hasta la compra, por ejemplo, una participación en una productora de filamentos de nylon en Colombia. Compraron la operación de fertilizantes, por ejemplo, de Cargill en Colombia, que se llama Ecofértil, pero en 2006 Ecopetrol y el Instituto de Fomento Industrial vendieron su participación accionaria al socio venezolano Petroquímica de Venezuela, que es Pequiven, que es el dueño hoy de la compañía. Es una compañía rentable, un productor líder en fertilizantes en Colombia y que ahora, pues Víctor, está en disputa en la que Nicolás Maduro ha puesto su interés, pues pone sin duda a la empresa en los reflectores sobre el futuro de la misma. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana en medio de estos anuncios del Fondo Monetario Internacional. Cayó 27 pesos con 26 centavos. Tasa para mañana 3.806 pesos con 87 centavos. Petróleo Brent de referencia para Colombia subió 0,80%. Arranca la semana superando los $73 por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.797.000 pesos por carga, muy cerquita otra vez del 1.800.000. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,22%, acción más valorizada Promigas con una ganancia de 1,68%, la acción que más cayó Grupo Bolívar que tuvo un retroceso de 2,17%.
Pero antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. El siguiente es el ranking de los bancos más grandes del mundo medidos por su capitalización bursátil, es decir, por su valor en bolsa, por su valor en los mercados de capitales. El primero, JP Morgan Chase, de Estados Unidos, con una capitalización de 449.000 millones de dólares. El segundo, también de los Estados Unidos, Bank of America, con una capitalización bursátil cercana a los 300.000 millones de dólares. El tercero es chino, ICBC, 280.000 millones de dólares. El cuarto, también de China, CCB, con 203.000 millones. Y el quinto, también es chino, es el banco China Merc, con un capital de 198.000 millones de dólares. En la lista de los 100 más grandes del mundo, el primero de Latinoamérica es el Banco Itaú, que es brasilero, que tiene un capital o un valor de mercado cercano a los 43.000 millones de dólares. La lista fue elaborada por el portal Economipedia. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.